Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Profetas que hurtan con mucha labia. Y leemos en el libro de Jeremías, en el capítulo 23, versículo 30 y 32. Y dice la palabra de Dios: Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová: He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: el Señor ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Leo Nueva Traducción Viviente, los mismos versículos, y dice: Por lo tanto, dice el Señor, estoy en contra de estos profetas que se roban mensajes el uno al otro y alegan que provienen de mí. Estoy en contra de estos profetas que con mucha labia dicen: esta profecía es del Señor, así ha dicho el Señor. Yo estoy contra estos falsos profetas. Sus sueños imaginarios son mentiras descaradas que llevan a mi pueblo a pecar. Yo no los envié ni los nombré, y no tienen ningún mensaje para mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Hemos visto cómo falsos pastores y falsos maestros abundan, han abundado y abundarán. Unos que no han sido llamados, como vemos el tema de hoy, pero vimos que unos han sido llamados por Dios, Él mismo los llamó, pero se desviaron. Dice la palabra de Dios que profetizaban mentiras porque proclamaban el engaño de su corazón. Torcieron su camino. Y tal vez este título parezca fuerte, pero es la verdad. Estos textos nos muestran profetas que hurtan y con mucha labia. Nos muestra que tienen mucha labia. Y es increíble cómo adormecen a las personas. Es increíble ver cómo se puede hablar tanta mentira que es fácil de detectar, pero hay algunos que no las detectan porque no tienen tiempo con Dios, porque tienen tiempo más es con el pastor y con la iglesia que con Dios mismo. Es importante la iglesia, es importante nuestro pastor, un don ministerial, pero no sin descuidar primeramente nuestra relación con Dios, porque el Espíritu Santo es el que da testimonio a mi espíritu de lo que yo escucho, si es verdadero o no. El hombre natural no percibe estas cosas, pero el espiritual sí. Dice que tenemos la mente de Cristo, primera carta a los Corintios capítulo 10, y es el Espíritu Santo cada persona que ha nacido de nuevo. Profetizar, recuerda que profetizar es hablar la palabra de Dios. Cuando hablo de profeta no hablo como don ministerial. Todas las personas que se paran a hablar palabra de Dios están profetizando, están hablando palabra. O sea que estoy hablando de maestros, de pastores, de personas que hablan palabra de Dios, pero me muestra que roban con mucha labia. Eso es lo que me muestra los versículos. El hecho de que alguien afirmara ser profeta no significaba que Dios estaba a favor de ellos o que los aprobaba. Dios no aprueba lo que hacen. ¿Por qué entonces prosperan tantas iglesias? ¿Por qué crecen? ¿Por qué llenan los bolsillos de los pastores? Porque la misma gente aprueba esto. Porque la gente no despierta y no quiere salir de allí y no se da cuenta que se están haciendo un mal a ellos mismos. Están yendo por el camino equivocado. En los días de Jeremías sucedía esto, pero en nuestros días sucede de la misma forma. Hay muchos que profetizan, hablan contra lo que Dios estaba en contra. Hablan lo contrario que Dios habla. Y todo es bonito, todo es emocional, todo es almático, todo es de que vamos a salir adelante, que todo es bello. Y esto no es la suma de la palabra. Dice que hurtaban sus palabras, cuando la verdadera palabra de Dios era ignorada o descuidada porque la gente se sentía atraída por los fenómenos espirituales, similares a la paja, como vimos. Los de profetas corruptos, que con su labia los envuelven y buscan lucro solamente para ellos. Dios dice que era como hurtar sus palabras. Dios estaba en contra de ellos.
endulzaban sus lenguas. Dice que con mucha labia decían. Dios estaba en contra de aquellos que decían hablar por Dios y realmente solo hablaban de su propio corazón, de su propia parte, de su propio beneficio. Endulzaban sus lenguas y decían, Él ha dicho. Aquí es increíble ver cómo el significado es que el mensaje de los falsos profetas se originan en ellos mismos y eran presentados en sus propias palabras con una especie de floritura, dice el Lastrón, como si fuera una palabra directa de Dios, pero no lo era. Los que profetizan sueños mentirosos, Dios dice, hay mucha gente, Dios me mostró, Dios me dijo, Dios me dice que te diga, es que tuve un sueño, y Dios estaba en contra de aquellos que promovían sueños y fenómenos espirituales por encima de su palabra. Hebreos nos muestra que Dios, habiendo hablado de muchas formas a través de los profetas en el Antiguo Testamento, ahora habla a través del Hijo. Ahora nos habla a través de su palabra. No significa que Dios no puede hablar a mi espíritu, claro que sí lo hace. Pero la principal fuente, cuando yo no aprendo a escuchar la voz de Dios en mi espíritu, es la palabra de Dios. Y todo lo que escucho, si no está conforme a la palabra, es mentira, es lisonja, es robo, es labia. Pero como no leemos palabra, no sabemos diferenciar entre la una y la otra. Solo nos confiamos en lo que se escucha en un púlpito, sin saber si son realmente pastores o no lo son. Las palabras engañosas e imprudentes, habladas en el nombre de Dios, llevaron al pueblo de Dios a errar, a caer, a pecar, a seguir deliberadamente, porque los profetas decían, Dios no está enojado contra su pecado, Dios te ama y Dios es bueno, sigue adelante. Y al fin y al cabo, el juicio lo tuvo el pueblo de Dios por escuchar a quien no debía. Dios estaba en contra de estos imprudentes con poca consideración por la verdad. Y es que dice, yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. Como Dios no los envió, no harían ningún bien al pueblo de Dios, aunque tuvieran buenas intenciones. Y es que hay gente con buenas intenciones, tratando de predicar cuando no han sido enviados por Dios. Y es que las buenas intenciones no son suficientes cuando no van añadidas de, primero, un mandato de Dios, una bendición de Dios, un llamado de Dios, un respaldo de Dios, la autoridad de Dios en ello. Puede que la gente vea algo de bueno en gente que predica, pero cuando no ha sido mandado por Dios, cuando no está Dios allí a través de ello, solamente va a haber un movimiento de emociones, algo de excitación, dice Lastrón, pero no un verdadero arrepentimiento genuino en su vida. Ahora que todos debemos predicar, sí, todos debemos predicar, todos debemos hablar de Dios, todos tenemos que evangelizar, todos tenemos que enseñar la palabra de Dios. Este es un mandato para todos, pero no para todos es un mandato de pararnos en un púlpito y ponernos un nombre de pastor para poder abusar de esa autoridad y sacar ganancias deshonestas. Quiero que leamos en Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5, la misión que Dios ha dado a mi corazón para esta iglesia local, que tiene mucho que ver con lo que estoy hablando esta semana. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, no que prediques lo que tú quieres, no que con tu labia envuelvas a la gente, no que prediques a tu beneficio, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, hay mucho comezón de oír, lo que me gusta, aquí es chévere, aquí me siento bien, aquí me alegra, aquí sí hablan como yo quiero, aquí sí me hablan como me gusta. Esto no es bíblico, esto es comezón de oír. Dice que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Lo que hay en su corazón, sus deseos, buscan maestros que les hablen conforme a sus mismos deseos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
Leo en Nueva Traducción Viviente para concluir. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que en un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, y esto también es para los predicadores que lo hacen correctamente, que nos podamos equivocar en algo, claro que sí, pero que nos equivoquemos en cosas reales de la doctrina, no lo podemos hacer. No lo podemos hacer porque la suma de la palabra es verdad y tenemos que predicar lo que dice la palabra de Dios. Y si Dios dice que no en algo, siempre tenemos que decir no. No podemos un día decir sí solo porque nos convenga. Te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, y esto pasa hoy en día, la gente no les gusta escuchar la verdad. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor, ocúpate en decirles a todos la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Estos pastores, maestros y supuestos profetas que hurtan con mucha labia, ¿qué van a sufrir? Ahorita, ¿qué van a sufrir? Sufrirán, porque el castigo de Dios vendrá sobre ellos, pero ahorita no van a sufrir, porque no predican la palabra de Dios. Dice que ocúpate de decirles a todos la buena noticia. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Predicar la verdad trae sufrimiento, trae problemas, trae cosas que no nos gustan, pero es la verdad. Mira cuando leemos 2 Timoteo capítulo 3, versículo 8 y 9, dice, estos maestros se oponen a la verdad tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son. Esta palabra tontos en el griego original es insensatez, de los insensatos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Profetas que hurtan con mucha labia, ten cuidado de lo que te hablan y compruébalo con la palabra de Dios. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa mañana y gracias por un día más de palabra. Gracias por exhortarnos y por alertarnos acerca de los falsos pastores, de los falsos maestros, falsos profetas, de darnos a entender que con mucha labia envuelven y con mucha labia adormecen. Y es increíble cómo veo que tu palabra habla en Apocalipsis capítulo 9, versículo 20, y dice que los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron nunca de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y vemos cómo esta palabra, hechicería, farmaqueia, habla de medicamentos, drogas o hechizos. Y es que vemos muchos hechizados, drogados. Parece que no entiende, aunque se les hable la verdad. Ya han escuchado tanta mentira que para algunos es muy difícil sacarles esa mentira de su mente y de su corazón. Pero como hemos visto, tu palabra es fuego y es martillo, y oramos por cada persona, Dios, que está en esta mentira para que pueda venir a tu verdad y se vuelva dependiente de ti únicamente, de tu palabra, Dios. Gracias por cada exhortación, gracias por cada enseñanza, gracias por tu verdad y gracias porque hoy, bendito Dios, nos enseñas a hablar tu verdad, Dios, a tener mucho cuidado, Señor, y también aprender a prestar nuestro oído, Señor, a lo que verdaderamente viene de ti. Te amamos y te bendecimos, Padre, y entregamos toda nuestra vida, Señor, todo, Dios, pidiéndote que nos guíes hacia tu verdad siempre. Oramos a ti, Padre, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.